Bueno chicos, buenos días. Aquí estamos en un nuevo vídeo. Hoy he traído a Javi, un compañero mío de la clínica en la que estaba. Él es nutricionista y la verdad es que llevo bastante tiempo con él y la verdad es que sabe un montón de nutrición, es nutricionista obviamente, y tiene mucho que aportar. Os lo he traído sobre todo para que empecemos a entender la importancia de la nutrición en futbolistas, también algún otro deportista que pueda estar por aquí, pero sobre todo para futbolistas, cómo comer antes de un entreno, cómo comer después de un entreno, así que muchas gracias por estar aquí en este vídeo y vamos a meterle caña. Y Javi, a mí me gustaría empezar con una pregunta bastante importante y es que de verdad un futbolista tanto amateur como semiprofesional ¿nota la diferencia cuando empieza a tener una estructura buena de alimentación o es simplemente algo que está sobrevalorado? Bueno, en ningún caso está sobrevalorado. Al final, cuando un deportista introduce un cambio de hábitos en su día a día, pone el foco en la alimentación, el cambio de pasar de una mala vida, por así decirlo, de unos malos hábitos, a empezar a controlárselo más es diferencial. Por ejemplo, tenemos casos de gente que se alimentaba a base de ultraprocesados, se alimentaba a base de comida desorganizada, desestructurada, porque a veces no es solo un tema de comer mala calidad de productos, sino llevar una desorganización total. Sí, que un día como a una hora, otro día como a otra. Y el llevar una cosa más pautada, más sana, por así decirlo, le ha mejorado el rendimiento de manera sustancial. Le ha hecho pues eso, notar grandes cambios, tanto a nivel de descanso, a nivel de energía en su día a día, a nivel de prevención de lesiones, que ahora luego lo iremos tratando un poco más, pero de ninguna manera es un mito. Y ya no por un rendimiento en el fútbol, sino también por su estado de salud general, ¿no? Que es al final importante. Sí. A ver, al final es eso, que es que nosotros estamos aquí para vivir, no para jugar al fútbol y ya está, que sí que es verdad que es una pasión el fútbol, pero oye, pues contra mejor descanses, mejor esperanza de vida vas a tener. Total. Contra mejor comas, pues oye, es que al final es calidad de vida. Totalmente. Entonces, luego también hablaremos del tema de los ultraprocesados, porque yo, por ejemplo, como futbolista, y yo más o menos intento llevar un control con lo que como, pero hay muchas veces que no sé identificar si un producto está ultraprocesado o no, entonces ahí sí que es algo que también me gustaría hablar contigo después. Y ahora, siguiente pregunta que me gustaría hacerte es que a ti cuando te entra un futbolista por la puerta, ya no sea futbolista, imagínate que es otro deportista, pero gente que practica un deporte con bastante frecuencia, de 3-4 veces por semana, me gustaría que me dijeras cuáles son los errores que más ves que cometen, o sea, los que ves que lo hacen con mucha frecuencia, o sea, que lo repiten mucho y que les afecta más de lo que ellos se piensan. ¿Qué podrían pensar? Pues mira, un error común, vienen aquí deportistas de todo tipo, pero focalizando la atención en el fútbol, en deportistas de alto rendimiento que vienen, un error común muchas veces es la hidratación. Es un problema que te encuentras porque hay mucha gente que no tiene instaurado en su hábito diario el tener que estar bebiendo de manera continua, ya no solo beber agua, sino también mezclarlo con electrolitos para cubrir las sales, que al final es parte del sudor. Ese es un error bastante común. Otro error muy común es, como comentamos un poco antes, la mala organización. Gente que a lo mejor pues también cuando ya lo vinculan a que lo complementan a un trabajo, o deportistas que solo se dedican a lo mejor también al fútbol, pero que hay mucha brecha de horas entre una ingesta y otra, o que hacen ayunos porque lo han escuchado de que es una buena estrategia y de repente comen 2 veces al día, pero notas que pasan hambre, que no llegan con rendimiento de entrenamiento. Y luego la desinformación que hay muchas veces hoy en día en redes sociales también es un problema, ¿no? Escucho esto, sé que es bueno, lo aplico, pero a lo mejor no lo consulto con un profesional o no lo acabo de contrastar. Simplemente por ver un vídeo de Instagram ya esto vale, pero por eso es lo que yo muchas veces os hablo de que la individualización es súper mega importante. O sea, y por eso yo en mis vídeos de Instagram no subo haz estos 5 ejercicios para mejorar tu, no sé, dolor de isquio, no, porque yo no sé en qué estado estás tú. Entonces eso se tiene que valorar y por eso tenéis que acudir a un profesional, tanto un fisioterapeuta como un nutricionista, como si, no sé, veis algún consejo de motivación, tenéis que ir a un psicólogo, pues eso al final es lo que marca un poco la diferencia. Fundamental el adaptarlo a al final cada persona. La nutrición tiene que ir individualizada y eso es otro de los errores comunes, ¿no? Que me comentabas antes. ¿Qué encuentras? Pues gente que me ha pasado mi compañero de equipo un plan que sigue y le va bien. A lo mejor a esa persona no le va igual de bien.
porque al final ni son las mismas cantidades, ni la misma distribución de macros, ni tienen las mismas necesidades uno que otro. Entonces creo que sí, importante individualizar total. Y en cuanto a lo de los electrolitos, ¿eso tú cómo lo combinarías? Porque los electrolitos, para que lo entienda la gente, ¿qué son y cómo los metes en tu hidratación diaria? Claro. Bueno, los electrolitos al final, el sudor está compuesto por agua pero también por sales, ¿no? Que es lo que el cuerpo desecha. Entonces la manera de ingerirlo y recuperarlo es mezclar ese agua que nosotros ingerimos con una proporción correcta de sales. Y eso se puede hacer o bien con bebidas que ya va todo mezclado, bebidas isotónicas que habréis oído, el famoso Aquarius, el Powerade y todas estas cosas, hay mejores y peores. O directamente coger agua y mezclarlo con unas sales que vengan preparadas en una proporción correcta, ¿no? Esa sería la manera. También hoy en día está muy de moda el agua de mar, es una buena opción a introducir también por el nivel de sales y de componentes que lleva. Entonces, lo más importante es saber qué pérdidas tenemos para cubrirlo con pues, lo que ingiramos. Vale. Ahora me gustaría hablar un poquito más, ya hemos hablado del tema de los electrolitos y cómo meterlos en la hidratación diaria. Entonces ahora me gustaría que la gente supiese, en función de a qué hora entrene, qué es lo que tengo que comer tanto antes como después. Entonces, si quieres, empezamos por qué tenemos que comer antes, sea por la mañana o por la tarde, y ya me dices tú, en función de eso, si crees que hay que modificar un poco. Perfecto. Pero eso, respóndeme, o sea, antes de entrenar, ¿qué es lo que deberíamos comer? Y un matiz, perdona que te corte, Miguel, creo que es importante el durante. También es antes, durante y después, claro, porque durante hay entrenamientos que pueden durar 1 hora, 45 minutos que sea corto, pero hay entrenamientos que se pueden ir a 2 horas, entrenamientos que sean de más carga, que a lo mejor en pretemporada digas, y ahí es importante también. Antes, fundamental, un aporte de energía elevado. ¿Vale? Aporte de energía a través de fuentes de hidrato de carbono sanas, que nos den esa energía rápida, pues puede ser a través de la fruta, a través de la miel, esa mezcla de hidratos que se asimilan más rápido y que tienen un índice glucémico más alto con otros que lo tienen un poco más bajo, puede ser interesante. Cosas que habría que tener en cuenta, pues no pasarnos de meter un exceso de proteína o un exceso sobre todo de grasas y de fibra, porque va a enlentecer el vaciado gástrico, entonces eso hace que la digestión sea más lenta, ¿vale? Un poco pinceladas. Durante, si el entrenamiento se va más de hora, hora y media, incluso 2 horas, sería importante meter, aparte de la hidratación, que lo comentamos un poco antes, también alguna pequeña carga de hidrato de carbono de fácil asimilación, algún gel, alguna fruta que se asimile bien y que nos dé esa energía para el durante. Y después lo más importante sería recuperar bien todo lo gastado. Entonces ahí hay que buscar un equilibrio entre una fuente de hidrato de carbono de que no libere energía tan rápida, que sea más estable, una patata, un boniato, puede ser también un arroz, una pasta. ¿Pan de sándwich, por ejemplo, integral o eso no tanto? Pan de sándwich integral después no sería una mala opción, por ejemplo, para antes sería más interesante un pan blanco, porque se va a asimilar más rápido, ¿vale? No tiene tanta fibra que hablábamos. Para después, los que te decía, una proteína de calidad, ahí sí es importante, hay un daño muscular, hay que recuperar, y un aporte vegetal también. Para después. Vale. ¿A un aporte vegetal te refieres más o menos a verduras o a...? Correcto, una ensalada, unas verduras a la plancha, un hervido. Eso estaríamos hablando de entrenar por la mañana, voy a comer, que en la comida estén esas 3 partes, ¿vale? De hidrato, de proteína y de vegetal. Entrenar por la tarde, voy a cenar, pues un poco lo mismo. Vale, y una cosa también importante es que cuando acabo de entrenar, inmediatamente después de entrenar es cuando tengo que comer eso, o tengo un tiempo máximo. Imagínate que yo acabo de entrenar a las 10:30 de la mañana y no sé, la siguiente comida que hago la hago a mediodía. Mediodía, 1:30, 2. ¿Eso está bien o está mal? Te comento, ahí hay un concepto que se llama la ventana anabólica, que se decía antes que era una ventana que duraba 2 horas. Entonces tú en esas 2 horas post-entrenamiento tenías que consumir ese alimento que te iba a recuperar. Ahora ya hay estudios que hablan de que esa ventana puede durar hasta 4, incluso 6 horas. Entonces, esto de típica persona que acaba y se está metiendo el batido casi sin acabar, no es necesario, ¿vale? Tenemos un tiempo, pues como decimos, de 2, 3, 4 horas, donde si se aporta bien lo necesario, el cuerpo lo asimila. Vale, guay, o sea que, pues claro, es que yo sí que había escuchado por ahí de que tenía como media hora, 60 minutos más o menos, entre nada más acabar el entrenamiento. Ese periodo de tiempo es el que tenía como para comer, no sé, algo que recupere el daño muscular que he generado durante el entrenamiento. Tiene parte de evidencia eso es así, pero esa ventana se habla ya de que dura un poquito más, pero sí que es el concepto existe, es decir, tú después de entrenar tienes un tiempo donde tu cuerpo, tanto el hidrato de carbono, la proteína, los macros, los asimila mejor, entonces hay que aprovecharlo y recuperar, pero no es a los 10 minutos, tienes una ventana que, como te digo, 2, 3, 4 horas puede ser. Vale, ¿y cuál sería el efecto para el cuerpo de si no comemos en esa franja horaria? O sea, imagínate que acaba a las 10:30
y por cosas de contexto no como hasta las 4. Vale. Eso, por ejemplo, ¿qué pasaría? Puede ser desde que depende de la carga del entrenamiento, la dureza y la intensidad, esto está claro, pero bueno, puede ser que a lo mejor tú un día no lo notes, pero eso a la larga te está llevando a que no estás recuperando pues el daño muscular que has sufrido, no le estás dando la proteína que toca, los depósitos de glucógeno no se están reinando al nivel que toca, entonces todo eso en entrenamientos posteriores puedes sufrir pues algún tipo de lesión, puedes sufrir fatiga, puedes notarte que te recuperas peor, entonces ya te digo, a lo mejor en ese mismo día no acabas de notarlo, puede ser que pero sí, si lo vas repitiendo pero a la larga, si es un comportamiento que se repite y es un patrón común, vas a acabar notándolo de una manera u otra, seguro. Eso, por ejemplo, no solo pasa en el tema de la nutrición, eso pasa en todo. O sea, no sabéis la de pacientes que me han venido por repetir hábitos, que eso en el vídeo anterior sí que lo comenté también con Nico. Hábitos que repite mucho la gente y que eso... Primero le tienes que hacer ver a la persona de que lo está cometiendo, porque muchas veces ellos no saben de que están haciendo algo que no les viene bien para su salud y luego se extrañan de que, ostras, es que me levanto y me levanto cansado, o voy al partido y voy al partido fatigado, o voy a entrenar y me noto muy pesado. Pues todo eso no solo influye el tema de la alimentación, que es lo que estamos tratando hoy, sino que también influye, pues no sé, a qué hora me voy a dormir todos los días, o sea, lo que hago todos los días es lo que más influye en los hábitos. El hábito, Miguel, al final en esto yo creo que la palabra hábito, a mí me gusta que la gente entienda que no van a venir a seguir un plan, una dieta que se decía antes. Sí. Tú tienes que tratar de llevar una vida donde las cosas que hagas te veas de aquí a 15 años, 20 haciéndolas. Sí, sí. Entonces, tal cual. Lo que pasa es que en un futbolista, en un deportista élite, es aún más importante que eso esté metódicamente estructurado, claro. Su cuerpo es el que le está dando el rendimiento y el que le está dando un poco de comer, que al final necesitan dar su 100% pues, para que se den los resultados, para que duren más en el partido, para que estén más frescos a la hora de la toma de decisiones. Sí, sacar el máximo rendimiento, ¿no? Eso es que, vamos, yo lo veo súper importante. Correcto, sí. Vale, y luego, ahora otra pregunta, hablando antes del tema de la hidratación. Sí. ¿Cuándo sabes que estás mal hidratado o que estás poco hidratado? ¿Cuándo lo sabes? ¿Avisa antes el cuerpo? ¿Avisa después? Hay signos evidentes. Uno conocido, yo creo, bueno, que es bastante usual que se diga, es el color de la orina. Vale. ¿No? Cuando nosotros hemos hecho un esfuerzo, ahora en época de más calor, de más sudoración, es más evidente quizá, ¿no? Pues bueno, al rato de ese ejercicio vamos a orinar, entonces depende de la coloración de la orina, nos va a indicar un poco el nivel de deshidratación que pueda haber. Orinas que sean muy oscuras, incluso gente que me encuentra a veces de incluso casi orinar sangre, ¿no? Eso es un nivel de deshidratación importante, ¿vale? Orinas más bien muy claritas indican también poca hidratación, ¿vale? Puede ser. Y lo que debe ser es un color más bien amarillento. O sea, ni transparente ni un color. O sea, transparente no es que esté bien hidratado, estoy demasiado transparente hidratado. Estás o demasiado hidratado. O sea, que esto a lo mejor me he ido 2 litros de agua en media hora. Y en una coloración demasiado oscura es que estarías en un nivel de deshidratación severo. ¿Vale? Otra manera de controlar la deshidratación con el pesaje. Eso en equipos por ejemplo, de fútbol, ahora en pretemporada se suele hacer mucho. Sí, nosotros nos toca ya mañana hacerlo. Entonces tú haces un pesaje antes de entrenar y un pesaje después. Toda pérdida de peso que supere el 2% de tu peso normal indica un estado de deshidratación. De antes de empezar de entrenar a después. ¿Vale? Ejemplo práctico, persona deportista de 100 kilos que antes de entrenar pesa 100 y después pesa 97,5, esa persona está deshidratada. ¿Vale? A lo mejor no lo percibe, pero claro, sobre nuestro organismo eso tiene un efecto negativo. Vale, pues mira, eso tiene bastante valor. Y nosotros cuando somos ya conscientes de que tenemos que beber agua. Pregunta, ¿cuántos litros de agua debería beber al día? Y vale lo mismo si yo bebo por la mañana, no sé, 2,5 litros y luego por la tarde 1 litro. Vale, aquí al final hay que tener en cuenta, lo hablábamos antes, la individualización, la personalización, la masa muscular que tenga una persona, es decir, la posición incluso en el campo que juega, no es lo mismo un portero, un central que un delantero, pero bueno, fuera de eso, se habla de que en deportistas en un nivel de entrenamiento, en unas condiciones climáticas como las de ahora, te puedes plantar en un día entre 4 y 5 litros perfectamente porque también lo estás sudando, ¿vale? Que estás desechando. Entonces, en eso al final hay que individualizar. El momento del día da igual. Si tú haces tu actividad rutinaria normal, puede dar más igual, lo que hay que focalizarse es en el momento de entrenamiento. Ahí tiene que haber, como decíamos con la alimentación, también de hidratación un pre, un durante y un post, que eso es muy importante. El tener unas necesidades cubiertas tanto antes como durante como después. Y aquí durante sí que va a ser impepinable. Así como comer
durante pues puede haber veces que no haga falta, la hidratación sí que es importante, cubrir ciertos requerimientos cada X tiempo. Hablar de un número concreto es un poco imaginar, porque como te digo, a lo mejor tú tienes unas características, un peso, la persona que me entra después tiene otras. Entonces ahí ya sería ajustarlo con esa persona delante. Pero sí que es muy importante, ya te digo, el abarcarlo en el antes, durante y después del entrenamiento. Y durante el día, pues sí que intentar llevar un equilibrio de decir, oye, no me meto, como tú decías, 2 litros por la mañana y luego no bebo hasta la noche. Pues al final, obviamente, no es lo mejor. Vale, guay. Pues mira, eso lo empecé a aplicar yo también porque, claro, yo tenía entendido de que, pues a ver, durante el entrenamiento pues sí que bebes un poco de agua, pero como que sí, un traguito a demanda, ¿no? Claro. No, o pasa que en invierno no sudo tanto y no bebo. Pues bueno, al final el cuerpo también está sudando de una manera, está emitiendo, ¿no? Entonces es importante que eso esté cubierto. Con más énfasis en verano y en épocas, ya te digo, de mucha humedad, mucha sudoración, pero no quita que haya que revisarlo durante todo el año. Vale, y durante, ¿añadirías algo de lo que has dicho de electrolitos o algo de esto? ¿O simplemente con beber agua durante el entrenamiento ya está? Ahí vamos a entrar en el balance que hayamos llevado durante el día, es decir, antes si ya he metido algo de electrolitos es una cosa, si no he metido nada porque me he centrado más en el agua, a lo mejor el durante sí que es más importante meter esos electrolitos, y igual que post, ¿vale? Ya te digo, al final sudar estamos sudando no solo agua, estamos sudando también minerales, entonces lo de los electrolitos, llevar un balance correcto es importante, se suele mirar por hora, ¿vale? Esto ya son tecnicismos muy meticulosos que lo veríamos con el caso personal de cada uno, ¿no? Pero creo que sí que es importante. Vale, guay. Vale, Javi, ahora quiero que me digas el papel que juegan los suplementos en la alimentación de un futbolista. Porque sí que es verdad que algunos pueden tener una utilidad, pero claro, si tú en la dieta ya cubres esas necesidades básicas de cierto mineral, correcto, como que no es muy necesario, ¿no? Totalmente, mi manera de ver la nutrición al final es que creo que el 90-95% es lo que en el día a día comemos, ¿no? El 90-95%, eso es bastante. Sí, la mayoría. Y puede haber ahí, sobre todo en deporte élite, un extra, un plus, que nos lo puede dar ciertos suplementos, ¿vale? No todo. Aquí es muy importante, pues eso, no escuchar o hacer caso a lo que vemos en redes sin ver las fuentes, o a lo que leo, o a lo que me dice el amigo o el compañero. Hay que acudir a un profesional, valorar el caso y ver qué puede ser conveniente. Vale. Y si yo te dijese un suplemento que dices, vale, sí o sí tiene que estar. Bueno, aquí lo mismo, o sea, no creo que para todo el mundo hay algo que necesite. De hecho, a día de hoy no todo el mundo dice tomo magnesio y todo el mundo tiene que tomar, no. O tomo creatina. Hay cosas que escuchamos más, la creatina, el magnesio, la proteína. Hay cosas que alguna persona nos puede decir, pues un quemagrasas, un tal, ¿no? Entonces, creo que hay que valorar de estos suplementos cuáles tienen evidencia científica, cuáles están avalados por esos estudios y cuáles, pues, oye, carecen de esa evidencia. A día de hoy habréis oído hablar que la creatina, por ejemplo, y el magnesio son dos suplementos bastante utilizados. La creatina al final nos va a elevar el rendimiento en, pues, sobre todo esfuerzos cortos e intensos, nos va a dar un extra de esa potencia, de esa energía, y el magnesio nos va a ayudar a cubrir las necesidades de ese mineral, que hay una carencia importante en la mayoría de la población, y también nos va a permitir, tanto en la recuperación como en el descanso, mejorarlo. Entonces podrían ser dos suplementos que en un caso de un futbolista que viésemos que le puede ir bien, lo podríamos pautar, ¿vale? Pero ya te digo, habría que analizar su caso y ver de verdad si es apto para ello. Para tomar. Claro. Vale, guay. Y en cuanto a lesiones, ¿cuál crees que juega, o sea, qué papel crees que juega la alimentación en lesiones? Porque yo, por ejemplo, sí que he visto que he tenido pacientes de que le he preguntado por sus hábitos nutricionales, y que es verdad que no es mi expertise, no es en lo que yo más me dedico, pero en cuanto sí que identifico que puede haber algo que se puede mejorar, ha sido derivarlo al nutricionista. Sí. Y ya ha habido un cambio. Cambio bastante sustancial. Entonces, ¿cuál crees que es el papel que juega la nutrición en este tema de las lesiones? Yo creo que al final es un papel fundamental, es decir, es una cosa que a mucha gente le cambia la vida porque no es consciente de comportamientos que tiene que le están lastrando en su día a día. Pues a lo mejor hay un consumo, una persona puede pensar que se alimenta bien, pero consume poco vegetal, no consume fruta, consume a lo mejor carne que sabemos que es buena porque da proteína, pero hay tipos de carne, ya sabes, hay tipos de carne más grasa, tipos de carne más magra. Entonces ahí hay que valorar esa persona qué está haciendo para llegar a ese punto de lesionarse. Yo he tenido casos de gente que me ha venido a lo mejor pues con calambres regulares, que es muy habitual, o con roturas, que hablábamos, pues, y con 3 o 4 cambios la mejora ha sido bestial, pues, ¿vale? Pero sin, ya te digo, sin escuchar muchas veces no, este se ha quitado el hidrato de carbono, se ha quitado el gluten, este no come tal o cual. Habrá que ver esa persona porque hoy en día la publicidad es engañosa, ver el por qué lo ha hecho y de verdad si es así, no escuchar anuncios y hacer caso.
¿vale? Muy Pero bien. el papel es fundamental. Sí, no, totalmente de acuerdo, la verdad. Vale, chicos, y ahora para acabar este vídeo de hoy, Javi os va a explicar 2 consejos que podéis aplicar desde ya, desde hoy, para que empecéis a meterle caña, y 2 mitos para que os quitéis mariposas de la cabeza, ¿vale? Bueno, Venga. Miguel, en mitos entraríamos en el terreno de los hidratos de carbono, que parece Vale. que están demonizados. El hidrato de carbono en un deportista es fundamental, ¿vale? Debe ser un poco una piedra angular de su alimentación, Vale. Y luego otro mito es lo del ayuno, ¿no? Parece ahora que hay una corriente que dicen que, bueno, el ayuno es necesario, es obligatorio. El ayuno es una estrategia más, no es ni mala ni buena, hay gente que le funciona y hay gente que no, ¿vale? Pues un poco habría que analizar el caso y ver en esa persona, saber su contexto, saber sus horarios y ver si podría ser. Que no es la panacea, No es la el panacea, ayuno. es una estrategia más. Es una estrategia más y luego pues, Que en hay gente que le puede funcionar y otra gente que Correcto, no. muy bien. Vale. Y luego, consejos. Consejos que daríamos, pues uno principal sería que en la ingesta pre-partido, pre-entrenamiento hubiese un aporte de hidrato de carbono de rápida asimilación que nos vaya a permitir tener esa energía en el entrenamiento que vayamos a hacer, ¿vale? Y otro sería que la última ingesta del día que hagamos esté espaciada del momento en el que ya vayamos a descansar, a dormir, ¿vale? Que haya un descanso digestivo para irnos a dormir con la comida. O sea, la última ingesta diaria, ¿no? Claro, imagínate, la cena que llamaríamos, ¿no? En principio. O sea, en una persona que se va, por ejemplo, a dormir a las 11, ¿cuándo debería haber acabado la cena? Mínimo un par de horas antes sería interesante, Vale. Valorarlo. Si por contexto, trabajo, vida que lleve no se puede dar el caso, se ajustaría, pero lo ideal es que haya ese tiempo prudencial, ¿vale? Vale, guay. Pues nada, ¿tú quieres decirles algún mensaje a los chavales y las chavalas que estén aquí viendo este vídeo? Al final, nada, Para despedir. Sí, hombre, de recomendarles que, pues eso, intenten llevar los mejores hábitos posibles, que en caso de tener dudas o de pensar que su rendimiento se puede optimizar acudiendo a un profesional, encantado yo o a cualquier persona que quieran acudir de ayudarles, pero siempre que consulten fuentes buenas, que estén con una evidencia científica y avaladas, y que al final, pues bueno, la nutrición se entrena también. También, ¿no? Es como solo, el entonces, entrenamiento. al igual que entrenamos en el día a día en el fútbol y tal, la nutrición se entrena, hay que ir haciendo cambios en el día a día, probar las cosas, no improvisar el día de partido en cosas que nos digan, en el día a día esos cambios que vamos a ir implementándolos, y un poco eso, que es un mundillo, pero que de verdad cuando hacemos pequeños cambios el rendimiento se eleva de manera exponencial. Top. ¿Vale? Vale, pues nada, chicos, espero que os haya gustado el vídeo. Os he traído a un coco de la nutrición, o sea que ya lo podéis agradecer, darle like, suscribiros y todo lo que queráis. Y nada, nos vemos en próximos vídeos, así que un saludo y hasta luego. Encantado.